Fui una esposa infiel y engañé a mi esposo con su mejor amigo en una serie de encuentros secretos. Él descubrió todo y me destruyó, armando un expediente con fotos, vídeos y mensajes, y me lo entregó junto con los papeles del divorcio frente a nuestra hija. Si te gustan las historias de traición y venganza, dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevas historias. Me llamo Renata. Tengo 41 años. En apariencia, siempre he sido esa mujer que muchos veían como inspiración. Casada durante casi 2 décadas con el mismo hombre, madre de un adolescente tranquilo y exitoso en su carrera. La vida parecía seguir un camino seguro, una hermosa casa en un barrio bien organizado, fines de semana con amigos, viajes familiares y un matrimonio que, aunque sin emoción, era estable. Gustavo, mi esposo, siempre ha sido un hombre confiable. Ingeniero, trabajador y tranquilo. Nunca me levantó la voz ni me faltó el respeto. Fue un padre presente y un compañero leal. Pero con el tiempo, nuestra relación cambió. Las conversaciones se centraron más en facturas, recibos y la rutina de nuestra hija. Los besos eran fugaces. El sexo, cuando ocurría, era imprudente. La conexión, antes animada, se convirtió en una costumbre. Durante mucho tiempo, ignoré este vacío. Me decía que era normal. Que el amor maduro era así. Pero empecé a sentir un vacío creciendo dentro de mí, una especie de cansancio que no era físico, sino emocional. Por más estabilidad que me rodeaba, faltaba algo. No era Gustavo. Era yo. Era como si una parte de mí hubiera sido archivada en nombre de la rutina, el matrimonio, la maternidad y la carrera. Me sentía muerta por dentro, aunque todo parecía estar en orden. Fue una tarde cualquiera, de esas en las que la vida parece ir en piloto automático, cuando me reencontré con Diego. El viejo amigo de Gustavo de la universidad. Nos veíamos esporádicamente en reuniones, cumpleaños, barbacoas. Siempre educados, siempre respetuosos. Pero ese día, algo cambió. Apareció para ayudar a Gustavo con unas reformas en el patio. Le ofrecí café, como siempre. Pero esta vez, me miró a los ojos de una forma que me hizo temblar. No dijo nada fuera de lo común. Simplemente me elogió el pelo y me preguntó cómo me sentía, no en el trabajo, sino como mujer. Eso se quedó en mi cabeza como una chispa que se niega a apagarse. En los días siguientes, empecé a pensar mucho en Diego. Imaginaba escenas, recordaba el tono de su voz. Era como si el simple hecho de sentirme vista de nuevo hubiera encendido algo que llevaba años extinguido. El deseo de ser deseada, de redescubrirme fuera de los roles de esposa, madre y jefa de equipo. Y ahí empezó todo. Primero, mensajes inofensivos. Luego, una invitación a un café. A Gustavo no le importará, dijo. Acepté. En el fondo, sabía que era un paso peligroso. Pero una parte de mí quería precisamente eso, sentirme en riesgo. Sentirme viva. En el café, hablamos de todo. Nos reímos. Él elogió mi sonrisa, mi forma de hablar. Me sentí como una adolescente en una cita. Tonta, nerviosa, encantada. Cuando regresé a casa esa tarde, Gustavo estaba preparando la cena. Me abrazó como siempre. Pero ya no era la misma. Algo dentro de mí se había roto. Y lo que empezó como una inocente cita para tomar un café pronto se convertiría en un camino sin retorno. Después de ese café con Diego, mi mente no paraba. Empecé a revivir cada palabra, cada sonrisa, cada vez que me rozaba el brazo al reír. Era una locura, lo sabía. Pero sentía que, después de tanto tiempo, alguien por fin me había visto de verdad. No como madre, ni como esposa, ni como profesional. Solo como mujer. Y su mirada hizo que mi cuerpo reaccionara antes de que mi mente pudiera procesarlo. En los días siguientes, los mensajes continuaron. Siempre educados, siempre rozando la insignificancia. Un buen día por aquí, una broma por allá. Diego tenía esa forma desenfadada de manejar todo como si no hiciera nada malo. Y yo fingía creerlo. Organizamos otra cita, esta vez en un parque. Nos sentamos en un banco apartado y hablamos durante horas. Me habló de sus relaciones fallidas, su visión del mundo, su admiración por mí. Y de nuevo, me felicitó. Dijo que tenía una energía diferente, que era imposible no notarla. Debería haberme alejado. Pero hice justo lo contrario. Sonreí, le toqué el brazo y le di las gracias. Me sentí deseada. Y eso me enganchó. Cuando llegué a casa esa noche,
Gustavo estaba en la sala, leyendo. Me preguntó si estaba bien. Dije que sí y fui directo a la ducha. Me quedé allí más tiempo del habitual, intentando quitarme la culpa que ya me invadía. Pero era demasiado tarde. No quería parar. Al día siguiente, le escribí a Diego, me hace sentir vivo. Me respondió en menos de un minuto, estás vivo, solo que lo olvidaste. Nuestras conversaciones se volvieron más íntimas. Hablábamos de nuestros deseos, de nuestras frustraciones. Empecé a abrirme a él de una forma que nunca había tenido con Gustavo. Le hablé de mi aburrimiento, de lo invisible que me sentía en casa, de cómo mi vida parecía una repetición sin emociones. Diego me escuchó, me validó y me ofreció una alternativa. Me dijo que no merecía vivir en silencio. Que merecía a alguien que me incendiara. Y en el fondo, quería creer que él era esa persona. Una tarde, fingí una reunión de trabajo para encontrarme con Diego en un café más lejos. Nos sentamos demasiado cerca. Nuestras rodillas se rozaban. Había tensión en el aire, y ambos lo sabíamos. Me sostuvo la mano unos segundos. Nadie lo vio. Pero fue suficiente para sentir vibrar todo mi cuerpo. Estaba mal. Lo sabía. Pero en ese momento no me pareció un error. Unos días después, sucedió. Estábamos en un estacionamiento vacío, en el auto. Hablábamos en voz baja, pero con la mirada, gritábamos. Fue entonces cuando se inclinó y dijo, si me besas ahora, nunca volverás a ser la misma. Dudé. Unos segundos. Y entonces lo besé. Un beso lleno de urgencia, de hambre, de todo lo que había estado reprimiendo durante años. Conduje a casa con el lápiz labial corrido y el corazón acelerado. Intenté actuar con normalidad, pero ya era otra persona. Una parte de mí había cruzado la línea. Y no había vuelta atrás. No dormí esa noche. No por culpa, sino por la anticipación de lo que estaba por venir. Diego era todo lo que había fantaseado. Y ahora, era real. Por primera vez en mucho tiempo, no era solo la esposa de Gustavo. Era Renata. Y estaba viva. Después de ese beso, intenté resistirme. Quería convencerme de que solo había sido un desliz, un arrebato de necesidad, un acto desconsiderado que podía enterrar en silencio. Pero sería mentira. Lo había disfrutado. Y peor aún, lo deseaba de nuevo. El beso con Diego removió capas de mí que habían estado latentes durante años. Fue como si hubiera activado un interruptor que encendió todo lo que el tiempo había extinguido. El deseo, la excitación, el deseo de ser vista como mujer y no como parte del mobiliario de la casa. Durante los días siguientes, intercambiamos mensajes cada vez más acalorados. Me enviaba mensajes de audio de madrugada, diciéndome que pensaba en mí, imaginando mi piel, mi voz, mi aroma. Y yo le respondía. Me ardía el cuerpo solo de recordar sus labios. Una tarde, mientras Gustavo y mi hija estaban fuera, Diego apareció en casa. Tenía una excusa, pedir prestada una herramienta. Pero sus ojos decían algo más. Y los míos también. Entró y, antes de cerrar la puerta, me empujó contra la pared. Me besó como si el tiempo se hubiera detenido. No pude resistirme. Estábamos hambrientos el uno del otro. Fue allí, en mi sala, donde tuvimos nuestra primera experiencia sexual. No fue romántico. Fue intenso, rápido, urgente. Después de que se fue, me quedé allí, jadeando, intentando comprender lo que acababa de pasar. Era real. Y desde ese momento, no paramos. Nuestro romance se convirtió en una adicción. Nos veíamos en moteles, en coches, incluso en los baños del centro comercial. Cualquier excusa era buena para vernos. Inventaba encuentros, me iba temprano y le mentía descaradamente a Gustavo. Me convertí en una experta en disfraces. Me ponía un perfume suave, me cambiaba de ropa en el coche y memorizaba excusas. Pero en el fondo, sabía que era como arenas movedizas. Cuanto más me movía, más me hundía. Empecé a sentirme ausente de casa. Mi hija me preguntaba si estaba bien. Gustavo comentaba que parecía distante. Siempre respondía con alguna excusa sobre el estrés en el trabajo. Pero en realidad, estaba en otro mundo. Un mundo paralelo donde alguien me deseaba, me tocaba, me volvía loca, me hacía sentir algo que no había sentido en años. Diego se convirtió en una obsesión. Y cuanto más me atraía, más me rendía. Una noche, pasamos horas en un hotel apartado. Él trajo vino, puso música,
encendió velas improvisadas. Me desvistió con calma, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Me dijo cosas que Gustavo nunca me había dicho. Que era la mujer más hermosa que jamás había tocado. Que pensaba en mí cada vez que despertaba. Hicimos el amor como dos adolescentes que no estaban seguros de si se volverían a ver al día siguiente. Y, por mucho que la culpa me atormentara entretanto, siempre quedaba ahogada por el deseo. De camino a casa, Gustavo me esperaba despierto. Me preguntó si había comido, si quería té. Dije que sí, con la voz entrecortada. Fui al baño y lloré en silencio. No porque me arrepintiera, sino porque sabía que ese buen hombre en la sala no se merecía lo que estaba haciendo. Y, sin embargo, no paré. En el fondo, algo dentro de mí ya lo sabía, ya no tenía el control. Con el tiempo, la euforia del deseo dio paso a algo más oscuro. Creí experimentar una pasión secreta, intensa y liberadora. Pero sin darme cuenta, había entrado en un laberinto emocional donde cada paso me alejaba más de la realidad. Diego ya no era solo un amante, empezó a querer más. Empezó a exigir exclusividad, presionándome para que pasara más tiempo con él, sugiriendo que me separara. Me dijo que Gustavo era un peso muerto en mi vida y que si era valiente, lo dejaría todo. Eso me asustó. Porque, hasta entonces, ser infiel era algo separado. Claramente separaba mi doble vida, esposa en casa, amante escondido. Pero Diego empezó a invadir esa frontera. Empezó a aparecer sin avisar. Una vez, me esperó afuera del trabajo. En otra ocasión, me envió un mensaje diciendo que estaba frente a mi casa. Empecé a tensarme, temerosa de que Gustavo se diera cuenta. Me sudaban las manos, el corazón me latía aceleradamente por otras razones. Ya no era solo deseo, era pánico. Aún así, no podía parar. Era adicta a todo lo que Diego representaba, lo opuesto a la monotonía. Era intensidad, transgresión, adrenalina. Y yo, estúpidamente, me alimentaba de esta ilusión como si fuera libertad. Una noche, Gustavo me invitó a cenar. Dijo que quería hablar. Estaba nerviosa. Pensé que era una trampa, que lo sabía todo. Pero durante la cena, fue dulce y atento. Me miró a los ojos y me dijo que me extrañaba. Que notaba que algo había cambiado entre nosotros y quería saber cómo podía ayudarme. Casi lloré en ese mismo instante. Todavía me amaba. Todavía lo intentaba. ¿Y yo? Estaba traicionando ese amor. Traicionando la confianza de alguien que nunca me había dado motivos para sospechar nada. Pero mi boca mintió. Sonreí y dije que solo era estrés laboral, que ya pasaría. Esa misma semana, Diego me hizo una propuesta absurda. Pasar un fin de semana entero juntos en una casa de huéspedes a las afueras de la ciudad. Dijo que había alquilado el lugar y que no aceptaría un no por respuesta. Contra todo sentido común, fingí un viaje de negocios y fui. Fueron 2 días intensos. Sexo, vino, charlas de escape, planes para un nuevo comienzo. Pero al final del domingo, algo cambió. Empecé a sentirme utilizada. Agotada. Como si solo estuviera allí para cumplir sus fantasías. No había afecto. No había respiro. Todo era consumo. Me deseaba, pero no me respetaba. Al volver, encontré a Gustavo y a mi hija viendo una película juntos. Los dos riendo en el sofá, compartiendo palomitas. Eso dolió más que cualquier regaño. Lo estaba destrozando. Y por alguien a quien, en el fondo, no le importaba, como fingía creer. Esa noche, pensé en acabar con todo. Escribir una carta, confesarlo todo, pedir perdón. Pero la cobardía me venció. Me acosté junto a Gustavo y fingí dormir. Una vez más, me escondí tras el silencio. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de Diego. Te quiero para mí. Toda tuya. No importa a quién le duela. Y yo, incluso con el corazón apesadumbrado, seguí mintiendo. Seguí engañando. Seguí enterrando a la Renata que una vez tuvo principios, respeto y dignidad. Porque, para entonces, ya había perdido el control de mi propia historia. Y el precio por ello estaba a punto de cobrarse. La caída no empezó con una explosión. Empezó con silencios. Gustavo dejó de hacer preguntas. Dejó de comentar cuando llegaba tarde. Ya no insistía en cenas ni en cariño. Era extraño. De esa clase de extrañeza que da más miedo que una rabieta. Era el silencio de quien ya sabía. O de quien estaba a punto de descubrirlo.
Y lo sentía a cada paso por la casa, a cada mirada que esquivaba, a cada conversación que evitaba. La sensación era sofocante. Miré a mi hija y sentí un nudo en la garganta. Tantas mentiras se extendían por todas partes, y nadie sospechaba que yo era la causa del colapso que ya estaba en marcha. Seguí viendo a Diego, pero algo había cambiado. Lo que antes era emocionante ahora se sentía pesado. Los encuentros ya no eran ligeros, tenían un aire de presión, de urgencia. Me preguntó cuándo iba a terminar. Dijo que estaba cansado de ser el otro. Le dije que necesitaba tiempo, que era más complicado de lo que imaginaba. Y lo era. Porque ya no sabía dónde terminaba la mentira y empezaba la verdad. Era un martes, a última hora de la tarde, cuando estalló la bomba. Llegué a casa y Gustavo estaba sentado en el sofá. La tele estaba apagada, las luces también. Solo él, en la oscuridad. Cuando encendí la luz, me sobresalté. Tenía los ojos hinchados y cerrados. Me pidió que me sentara. Sin gritar, sin alzar la voz, simplemente dijo, «Vamos a hablar ahora». No pude responder. Sacó su teléfono, lo conectó a la tele y le dio al play. Era un vídeo. Yo, con Diego, en un estacionamiento. Un beso nítido, sin lugar a dudas. Luego, otro vídeo. Entrando en un motel. Una foto mía bajando de su auto. Capturas de pantalla de conversaciones. Tiempos cruzados con mentiras. Gustavo lo vio todo conmigo. En silencio. Cuando terminó, me miró con una mirada que jamás olvidaré. No era odio. Era decepción. El dolor más profundo que existe. Me preguntó si tenía algo que decir. Y yo, no pude. Solo lloré. Pedí perdón. Supliqué. Le dije que no se trataba de él, se trataba de mí, que me había perdido a mí misma. Guardó silencio. Luego se levantó, cogió una carpeta de la mesa y se la entregó. Eran los papeles del divorcio. Todos firmados. Había cláusulas estrictas. Me mudaría de casa en una semana. Lo dejaría todo. Él conservaría la custodia de nuestra hija. Y lo que es más, me dijo que había enviado los vídeos a mi familia. Y al Departamento de Recursos Humanos de la empresa. Fue como si me hubieran dado un golpe con la realidad. No quedaba donde esconderme. Esa noche dormí en la habitación de invitados. La casa estaba en completo silencio, como si ya no fuera mía. A la mañana siguiente, mi madre me llamó llorando, diciéndome que se avergonzaba de mí. Mi hermano me envió un breve mensaje. Lo destrozaste todo. En el trabajo, me citaron a una reunión de emergencia. La directora de Recursos Humanos me informó que me despedirían por mala conducta. Dijo que los vídeos habían llegado al defensor del pueblo de la empresa. Salí de la habitación con las piernas temblorosas, sintiendo que el mundo me empujaba. Regresé a casa esa tarde, y Gustavo ya había cambiado las cerraduras. Mis cosas estaban en cajas en el garaje. Y fue allí, sentada en el suelo frío, rodeada de ropa y objetos esparcidos, que finalmente comprendí, la traición no es un momento. Es un proceso de autodestrucción. Y me había destruido por completo. Ya no tenía hogar. Gustavo no gritaba, no me humillaba en público, pero era cruel en su precisión. Sabía exactamente cómo golpearme sin levantar la mano ni la voz. Me echó de nuestra vida en silencio, con los papeles fríos y las pruebas organizadas como un expediente. En cuestión de días, estaba desempleada, rechazada por mi familia y sin hogar. Intenté ir a casa de mi madre, pero me recibió con lágrimas en los ojos y en voz baja, «Destruiste a nuestra familia. No puedo tenerte aquí». Me sentí como una carga, como un error que todos querían olvidar. Era como si mi nombre hubiera sido maldecido. Me quedé unas noches en casa de una compañera de trabajo, quien me recibió sin hacer preguntas, pero con una mirada que decía mucho. Fue incómodo. Pude ver su esfuerzo por no juzgarme, pero el ambiente era tenso. Pronto me di cuenta de que no podía quedarme allí. Empecé a buscar albergues públicos, y fue entonces cuando oí por primera vez la palabra hostal. Me dolió el estómago aceptarla. Yo, que tenía un armario lleno de ropa organizada por colores, ahora dormía en un colchón delgado, compartiendo habitación con dos mujeres desconocidas. El baño era compartido. La ducha estaba fría. No había espejo. Y, peor aún, nadie quería saber quién había sido. Allí, solo era una más. Al principio, intenté mantener la compostura. Pensé que encontraría trabajo,
Alquilaría un piso y me recuperaría en unos días. Pero pasó el tiempo y nadie respondió. Quemaron mi currículum. Recursos humanos de mi anterior empresa difundió que me habían despedido por conducta antiética grave. El mercado se cerró para mí. ¿Diego? Desapareció. Borré los mensajes, intenté llamarlo varias veces. Nunca contestó. Ahí fue cuando lo comprendí. No me quería. Le gustaba el juego, la adrenalina, la mujer casada a la que podía usar sin ataduras. Y cuando todo explotó, hizo lo que cualquier cobarde haría, huir. Empecé a hacer trabajos esporádicos. Limpiaba, repartía volantes, ayudaba en ferias. Cualquier cosa que me diera dinero para comida y pasajes de autobús. Me levantaba temprano, caminaba mucho y comía poco. A veces me pasaba el día entero sin hablar con nadie. La soledad era cruel. Mi mente me torturaba constantemente. ¿Y si no hubiera respondido ese mensaje? ¿Y si le hubiera dicho que no a ese beso? ¿Y si le hubiera contado todo a Gustavo antes de que se enterara por otros? Pero los y sí. No cambiaban nada. La realidad era la que era. Y dolía. Empecé a asistir a un grupo de apoyo emocional gratuito. Lo dirigía una psicóloga voluntaria. Al principio, solo escuchaba. Tardé semanas en hablar. Cuando por fin abrí la boca, conté mi historia sin adornos. Les dije que era una traidora. Que había destruido mi hogar, mi nombre, mi reputación. Esperaba que me juzgaran, pero lo que recibí fue silencio. Y luego, un abrazo. Por primera vez en meses, alguien me abrazó sin desprecio. Lloré allí, delante de todos, avergonzada y aliviada a la vez. Estaba destrozada, pero aún existía. Aún respiraba. Y tal vez, aún podía empezar de nuevo. El dolor no desaparece de la noche a la mañana. Se instala. Se convierte en una presencia constante y silenciosa que te acompaña en cada pequeño gesto. Cuando pisas a fondo por la mañana, cuando te miras al espejo, cuando caminas hacia la parada del autobús cabizbajo para evitar miradas. Durante los primeros meses fuera de casa, era un dolor puro. Un mar de vergüenza, pérdida, rechazo y soledad. Pero en medio de todo, tenía que sobrevivir. Literalmente. Me despertaba a las 5 de la mañana en el albergue, me duchaba haciendo cola, me tomaba un café aguado y salía a buscar algo parecido al trabajo. Cualquier cosa. Era sábado, después de un día entero repartiendo volantes bajo el sol, pasé por una panadería de barrio. Tenían un cartel en la puerta, se busca, auxiliar, empezar de inmediato. Entré sin pensarlo. Pedí hablar con el gerente. Era un hombre serio llamado señor Walter, con aspecto cansado del mundo. Me preguntó mi nombre, mi edad y dónde había trabajado antes. Al oír el nombre de la empresa, me miró fijamente. Tragué saliva con dificultad. No me preguntó por qué me iba. Simplemente dijo, empiezo el lunes a las 6 de la mañana. Casi me desplomo allí mismo. Ese trabajo se convirtió en mi punto de inflexión. Fregaba pisos, ordenaba estanterías, servía café, aguantaba los insultos de los clientes y sonreía. Sí, sonreía. Porque era un paso. Pequeño, pero mío. Poco a poco, logré organizarme. Dejé el hostal y alquilé una pequeña habitación en una pensión. Era sofocante, olía a humedad, pero era mía. Cerraba la puerta por la noche, me acostaba en el fino colchón y pensaba, estoy viva. Y eso, en ese momento, era mucho. Regresé al grupo de apoyo con más frecuencia. La psicóloga, Duda, me animó a escribir sobre todo. Empecé a escribir cartas que nunca había enviado. A mi hija. A Gustavo. A Diego. A mí misma. Fue doloroso, pero liberador. Quemé una de las cartas. Guardé las demás. Era una forma de vaciar mi mente, que insistía en recordarme que yo era la villana de mi propia historia. Una tarde cualquiera, me encontré con una excompañera de trabajo en la calle. Fingió no verme. Eso dolió más que cualquier bofetada. Es difícil explicar la sensación de ser borrada. Cancelada, ignorada, descartada. Quería correr, gritar, decirle que seguía siendo yo. Que lo intentaba. Pero me quedé allí, tragándome la humillación en silencio. La vergüenza no es solo lo que ven los demás, es lo que cargas sobre tus hombros cuando estás solo. Aún así intenté contactar a mi hija. Le envié una carta con la ayuda de la psicóloga. Era una carta sincera, sin excusas. Solo una petición de perdón. No respondió.
Pero luego supe que la había leído. Eso fue suficiente para seguir adelante. Porque aunque no volviera, quería que supiera que aún la amaba. Que lo que hice fue imperdonable, pero no borró lo que sentía por ella. Hoy, sigo de panadero. Ya me dieron la llave para abrir la tienda. Confían en mí. A veces, el señor Walter me deja guardar el pan que sobra. Lo llevo al grupo de apoyo y lo comparto con quienes lo necesitan. La vida es dura, sí. Pero también tiene sus pequeñas treguas. Pequeñas victorias. Y ahora, cada una cuenta. Aunque el tiempo pasaba, la rutina se instalaba y un poco de estabilidad volvía a mi vida, un fantasma me perseguía, el recuerdo de todo lo que había destruido. No pasaba un día sin que pensara en Gustavo. Cómo me miraba antes de que todo se derrumbara, cómo cuidaba de mí, de nuestro hogar, de nuestra hija. No era perfecto, pero valía la pena. Me amó con paciencia, incluso cuando yo ya no lo amaba. Y lo traicioné. No solo físicamente, sino emocional, moral y espiritualmente. Rompí el vínculo más sagrado entre nosotros, la confianza. Más que Gustavo, pensar en mi hija. Era lo que más me destrozaba. Ella lo era todo para mí. Y me convertí en la clase de mujer que jamás quise que admirara. Le enseñé honestidad, respeto y valores. Y fui la primera en romper con todo eso. No sabía si volvería a hablarme. Y, siendo sincera, no creía merecerlo. Aún así, cada mes le escribía una carta. No las enviaba todas, pero las escribía. Era mi forma de no dejar que el vínculo se rompiera por completo. También soñé con Diego, el hombre que ayudó a encender algo en mí, pero luego lo apagó y desapareció. A veces pensaba que si lo volvía a ver, le preguntaría si siquiera le importaba. Si alguna parte de él se sentía culpable. Pero en el fondo, sabía que era inútil. Ya me había borrado de su vida como quien borra el historial del navegador. Y yo era solo un capítulo que nunca quería releer. La verdad es que no era amor. Era ego. Era evasión. Era sexo. Y cambié a toda mi familia por ello. Intenté volver a las redes sociales, pero no pude soportarlo. El aluvión de juicios, comentarios indirectos y miradas de desaprobación era demasiado. Lo borré todo de nuevo. Era mejor vivir en el anonimato. Al menos así podía respirar. El grupo de apoyo seguía siendo mi único espacio seguro. Allí, nadie me señalaba con el dedo. Algunas mujeres ya habían pasado por historias igual de dolorosas, si no más. El dolor compartido creó lazos sinceros. Empecé a ayudar a otras mujeres que estaban en crisis. Algunas incluso consideraron ser infieles. Y conté mi historia sin reservas. Dije, no vale la pena. Pierdes más de lo que crees. Una noche, después de una de estas conversaciones, uno de los participantes me dijo, deberías escribir un libro. Me reí. Pero la idea se me quedó grabada. Empecé a registrarlo todo en viejos cuadernos. Cada recuerdo, cada error, cada conversación. Repasaba mentalmente cada decisión equivocada. Fue un ejercicio doloroso pero necesario. Necesitaba afrontar quién era para no volver a serlo. Y allí, entre las páginas escritas a mano, empecé a darme cuenta de algo importante. No podía cambiar lo que había hecho, pero sí podía decidir quién sería a partir de ahora. Empecé a cuidarme mejor. Me corté el pelo, compré ropa en tiendas de segunda mano y me permití sonreír de nuevo. Aprendí a cocinar con los ingredientes que me sobraban de la panadería. Llevé un pastel que había hecho yo misma al grupo de apoyo, y fue la primera vez en mucho tiempo que oí a alguien decir, está delicioso. Pequeñas frases, pequeños gestos. Pero estaban reconstruyendo lo que quedaba de mí. Hoy, sigo teniendo miedo. Miedo de no recuperar a mi hija. Miedo de que, para muchos, siempre seré solo la mujer que engañó a su marido con su amigo. Pero incluso con este miedo, sigo adelante. Porque, por primera vez, no finjo ser otra persona. Ahora soy solo yo. Con todos los defectos, todas las cicatrices. Pero con la frente en alto. Hoy en día, la gente me ve en la panadería y no se imagina lo que fui. Creen que solo soy una mujer sencilla, quizá con poca educación, voz tranquila y pasos cortos. Lo que no saben es que fui gerente en una multinacional, que dirigí equipos, que viví en una cómoda casa de 2 pisos con jardín trasero. Lo que no saben es que, tras el delantal blanco y las manos llenas de harina, se esconde una mujer que sufrió una crisis nerviosa, que traicionó a quien más amaba, que destruyó su propia vida con sus propias manos.
Pero no me importa explicarlo. Porque esta nueva Renata ya no necesita demostrarle nada a nadie. Solo necesita seguir adelante. De vez en cuando, sueño con Gustavo. En el sueño, está sentado a la mesa, tomando café, leyendo el periódico, como antes. A veces sonríe, a veces me ignora. Me despierto con un nudo en la garganta. A veces estoy enojada conmigo misma. Otras veces, simplemente estoy triste. Gustavo era un buen hombre. Y yo, una cobarde. Pero con el tiempo he aprendido que el perdón más difícil no es el suyo, ni el de mi hija, ni el de la sociedad. Es el mío. Mirarme al espejo y aceptar que fui eso. Que hice eso. Y que ahora tengo que vivir con las consecuencias. El dolor no desapareció. Pero se apaciguó. Ahora puedo cruzarme con parejas en la calle sin sentirme como un monstruo. Ahora puedo mirar fotos antiguas sin derrumbarme. Y, poco a poco, encontré maneras de vivir con menos. Menos comodidad, menos ambición, menos prisa. Porque, por primera vez, empecé a fijarme en lo que realmente importa. Y empecé a preguntarme, ¿cómo puedo ser útil? ¿Qué puedo hacer con todo esto que he vivido? Fue entonces cuando decidí convertir mi historia en una advertencia. Empecé a dar charlas en grupos de apoyo. Hablo con otras mujeres que están a punto de tomar decisiones de las que quizá nunca se recuperen. No hablo con arrogancia. Hablo con sinceridad. Lo digo en serio. Engañar parece fácil, emocionante, correcto cuando te sientes olvidada. Pero engañar también te destruye. No es solo la otra persona la que sufre. Tú también quedas destrozada en pedazos que quizá nunca puedas recomponer. Perderás el respeto, los vínculos, la paz y la identidad. Y cuando la euforia se desvanece, solo queda el silencio y el arrepentimiento. Solo tuve una oportunidad de ver a mi hija de lejos. Fue en una feria escolar donde fui a vender dulces con el grupo. Estaba con su padre. Era hermosa, crecida, riendo con sus amigos. Cuando nuestras miradas se cruzaron, dudó. Me miró unos segundos. No sonrió. No lloró. Solo me miró fijamente. La respeté. Bajé la mirada y seguí con lo que estaba haciendo. Fue difícil. Pero fue justo. Ella no me debe nada. Soy el único que sí. Si me preguntaran hoy si todavía me siento culpable, diría, sí, todos los días. Pero no dejo que la culpa me paralice. Porque ahora sé lo que cuesta. Y ya no quiero pagar ese precio. Sé quién era. Pero también sé quién intento ser. Y cada mañana, al despertarme y ponerme mi uniforme de panadero, me recuerdo, hoy es un nuevo día. Hoy puedo hacer las cosas de otra manera. Y si alguien me perdona alguna vez, que sea porque luché para merecerlo. No con palabras bonitas, sino con hechos. Con trabajo. Con silencio. Con verdad. Esta historia que escuchaste, esta confesión que quizás te impactó, no se trata solo de traición. Se trata de decisiones. De las consecuencias de actuar por carencia, ego y la vanidad de querer sentirse viva en lugar de tener el coraje de admitir que te morías por dentro. Se trata de alguien que lo tenía todo, un buen esposo, una hija maravillosa, una casa, un trabajo, y aún así, lo echó todo por la borda. ¿Por qué? Porque no supe cómo pedir ayuda. Porque me ahogué en silencio hasta que me quedé sin aliento. Y ese aire me quemó. Durante mucho tiempo, pensé que merecía ser olvidada. Pensé que mi historia debía morir conmigo, en silencio, que debía pagar por mis errores hasta el final de mis días. Pero poco a poco descubrí que también es posible transformar el dolor en un camino. Que compartir es una forma de evitar que otros repitan la misma tragedia. Porque si me estás escuchando ahora y te ves en algún lugar de esta historia, si te sientes borrado, ignorado, devaluado, por favor, escucha con atención. No necesitas traicionar a alguien para reencontrarte contigo misma. No necesitas destruir lo que te costó años construir. Habla. Busca ayuda. Mira en tu interior. Y, sobre todo, recuerda que tienes valor, incluso cuando nadie parece verlo. Fui una esposa infiel. Engañé al hombre que me amaba con su amigo. Y lo pagué caro. Muy caro. Gustavo rehizo su vida. Está en una nueva relación. Mi hija sigue distante, aunque todavía sueño con el día en que me contacte, aunque solo sea para decirme, te entiendo. Puede que ese día nunca llegue. Pero sigo aquí. No esperando perdón, sino trabajando para convertirme en alguien que lo merezca. Hoy vivo sola en un pequeño apartamento. Trabajo en la misma panadería,
Ahora como subgerente. Formo parte de un proyecto que brinda apoyo emocional a mujeres en crisis. Doy conferencias. Participo en grupos de discusión. A veces llego a casa y lloro en la ducha. A veces sonrío al recordar cómo logré salir de ese agujero. La vida no ha vuelto a ser como antes, pero, en cierto modo, ha comenzado de verdad. Y si has llegado hasta aquí, gracias. De verdad. No es fácil escuchar una historia como esta. No es ligera, no es bonita. Pero es real. Y el hecho de que estés aquí escuchándome demuestra que eres una persona abierta, sensible y humana. Así que, si este vídeo te conmovió de alguna manera, te pido humildemente que le des me gusta. Ayuda a que este canal llegue a más personas que puedan estar pasando por algo similar. Suscríbete, porque aquí hablamos de lo que nadie se atreve a decir. Y compártelo con alguien que creas que necesita escucharlo hoy. Alguien que podría estar a punto de cometer el mismo error que yo. Tú, que aguantaste hasta el final, eres especial. Y espero de verdad que esta historia te ayude a tomar mejores decisiones que yo. Deja tu opinión en los comentarios, dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Además, ayúdanos a llegar a más personas y a construir una comunidad. Aprovecha y mira una de las historias a continuación sobre nuevos informes de traición-venganza. Hasta la próxima historia.